Amados hermanos, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Para iniciar el mensaje, quisiera leer la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13, versos del 1 al 9. Y dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Gracias a que nosotros hemos leído la Biblia, conocemos el significado de esta parábola. Sin embargo, hace cerca de 2000 años, cuando Jesús la compartió, pocos fueron la que pudieron entender. Por este motivo, cuando se retiraron del lugar, sus discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿por qué hablas a la gente por parábolas? Y Jesús les explicó que los misterios del reino de los cielos están reservados para aquellos que realmente lo siguen. Y añadió diciendo que habla en parábolas porque las personas viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Esto quiere decir que las parábolas tienen dos finalidades. En primer lugar, es transmitir una enseñanza espiritual o moral mediante vivencias o ejemplos de la vida cotidiana. En segundo lugar, sirve para revelar la falta de sensibilidad espiritual y moral del pueblo. Es decir, las parábolas esencialmente sirven para facilitar la comprensión de la verdad de Dios. Sin embargo, en algunos casos, terminan siendo un instrumento para revelar la dureza del corazón de los oyentes. En Mateo capítulo 13, versos 14 y 15, Jesús dijo: De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Amén. Si deseamos ser sanados, debemos entender con el corazón la voluntad de Dios. Luego, debe haber una conversión interior. Solo así seremos restaurados y sanados. Ahora bien, después de explicar estas cosas, Jesús dijo:
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo que vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros somos bienaventurados porque hemos podido conocer a Jesucristo y aprender el Evangelio. El camino de la justificación, santificación y salvación estuvo encubierto por mucho tiempo, pero hace cerca de 2000 años, Jesucristo dio a conocer este camino y él mismo se convirtió en la puerta de entrada para iniciar este camino de fe, al cual accedemos únicamente por medio de la fe en Él. Estimados hermanos, la Biblia es el libro que cuenta con mayor cantidad de traducciones y es también el libro más difundido entre las naciones. Ahora bien, ¿cuánto valoramos la Biblia que tenemos? ¿Cuán dichosos nos sentimos de tener una Biblia? Nosotros somos bienaventurados de tener una Biblia donde podemos leer lo que muchos profetas y justos de la antigüedad hubieran deseado leer de forma tan clara. La Biblia es un gran tesoro para nosotros y ciertamente como está escrito en Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. La Biblia es un libro histórico y profético. Y hacemos bien en permanecer atentos a lo que ella nos indica con respecto a la voluntad de Dios y los tiempos que estamos viviendo. Por tal motivo, leamos la Biblia con buen ánimo y aprendamos lo que Dios espera de nosotros. Ahora, veamos la forma en que Jesús explicó la parábola del sembrador. Vamos a Mateo capítulo 13, versos del 18 al 23. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Jesús dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La semilla representa la palabra de Dios, y aquel que la siembra representa al Señor Jesucristo y a todo aquel que comparte y enseña el Evangelio. Existen 4 tipos de campo donde cae la semilla.
estos campos representan el estado o condición interior del hombre. En primer lugar, tenemos el campo junto al camino. Este campo representa a las personas que interiormente están endurecidas y no aceptan la palabra de Dios. Estas personas se autoconsideran justas y bondadosas, según su propio estándar de justicia y bondad. Si alguien intenta enseñarle el camino del Señor, simplemente no desean escuchar o lo ignoran, pensando que ese mensaje no es para ellos. Y en el peor de los casos, se resienten contra aquellos que comparten la verdad. En el tiempo de Jesús y los apóstoles existían cientos de personas con esta clase de condición interior. Los que apedrearon al diácono Esteban tenían esta condición. Y en la actualidad también existen miles de personas así. Los que apedrearon a Esteban eran judíos, líderes, maestros, conocían la ley. Pero solo el conocimiento sin práctica no cumple su objetivo en Dios. Es decir, no hubo cambio interior. Producto de esta dureza interior, Satanás fácilmente los induce a ignorar el mensaje o consejo de Dios. Por tal motivo, resulta imposible ver el fruto del Espíritu en estas personas. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos el campo con piedras. Las piedras representan todo aquello que atesoramos en nuestro interior, pero que es opuesto a la voluntad de Dios. Ya sea que terceros nos hayan hecho pasar por estas cosas, aquí están incluidas todas las secuelas o marcas de las malas experiencias que hemos tenido. Ya sea que terceros nos hayan hecho pasar por estas experiencias o que nosotros mismos hayamos buscado tenerlas. Aquí están incluidas nuestra personalidad, que es el producto de la herencia genética y el carácter que se forma con las experiencias. Las personas que tienen piedras espirituales en su interior, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pueden temporalmente ser conmovidos y con emoción procuran un cambio. No obstante, no tienen la fuerza para mantenerse en el camino de Dios. Daré un ejemplo. Supongamos que una persona ha sido educada desde su niñez en un entorno violento. Los gritos y golpes han marcado su educación. Estas experiencias naturalmente van a dejar secuelas o huellas en su carácter y personalidad. Ahora bien, las personas que pasó por todas estas experiencias, mientras va creciendo, tomará sus propias decisiones y por medio de ellas reforzará cierta postura mental y su forma de ser. Por procesos como estos se forman piedras espirituales en el interior de las personas. Quiero precisar que cada caso es diferente. Aunque dos personas hayan pasado la misma experiencia, cada uno puede formar piedras diferentes. Incluso algunos podrían no formar esta clase de piedra, sin embargo, cada caso es diferente. Bíblicamente podemos ver el caso del apóstol Juan. Inicialmente Juan era poco tolerante,
impetuoso y quería sobresalir. Cuando algo le incomodaba, reaccionaba bruscamente muy rápido. Fue así que en cierta ocasión, cuando en un pueblo no le permitieron ingresar, Juan quería orar para que llueva fuego del cielo y consuma esa ciudad. La Biblia no describe cómo fue la infancia de Juan, pero sí nos dice que era un joven pescador. Por medio de este hecho, podemos darnos cuenta una idea de la clase de vida que llevó Juan. La vida de un pescador en los tiempos de Jesús no era fácil. Además de estar sujeto al imperio romano y sufrir abuso por parte de ellos. Los pescadores eran vistos como personas del vulgo, porque tenían carencias económicas y no tenían fácil acceso a una buena educación. Ahora bien, a pesar de todo esto, partiendo de su encuentro con Jesús, Juan comenzó a tener un cambio interior que lo llevó a ser llamado el apóstol del amor. Él nos enseña que es posible desprendernos de las piedras espirituales. No importa cuán grandes sean, en Dios todo es posible. Amén. Ahora bien, en tercer lugar tenemos el campo entre espinos. Este representa a aquellos que piensan que centran su vida en la riqueza y la fama. Ellos centran su vida en sus logros humanos y se autovaloran según los principios del mundo. Saulo de Tarso llevaba una vida así. Aunque era un religioso devoto, él se gloriaba de todos sus logros personales. No obstante, después que se encontró con el Señor camino a Damasco, él comenzó a comprender cuál es el valor de la vida y su propósito en esta tierra. Y después de esta comprensión, pudo confesar: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto en ninguna manera quiere decir que entonces no debemos buscar ser buenos profesionales y tener logros académicos. Pues de una u otra manera, la preparación que tuvo Pablo le sirvió para posteriormente servir en el reino de Dios. Amén. Sin embargo, por ningún motivo debemos colocar en el centro de nuestra vida la fama, las riquezas y la aceptación del mundo, porque de ser el caso, será imposible ser salvo. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. En el centro de nuestra vida debe estar Dios y nadie más que Jesucristo. Todo debe girar en torno a la voluntad de Dios y el propósito de nuestra vida en Dios. Ahora bien, en cuarto lugar tenemos el campo fértil, la buena tierra. Esta representa a aquellos que pueden negarse a sí mismos a fin de obedecer la voluntad de Dios. Esta clase de persona mira en cada situación una oportunidad para crecer. Son conscientes de su condición y son sensibles al pecado. Se conocen a sí mismos y tienen por deleite aprender la palabra de Dios para crecer en el Espíritu. No se aferran a su ego y deseo de la carne, sino que se aferran a la voluntad de Dios.
Por este motivo, pueden escuchar con atención la palabra de Dios, comprenderla, retenerla y practicarla. Es cierto que todo cristiano tiene en alguna medida este campo como tierra fértil, pues de no ser el caso, sería imposible aceptar el Evangelio. No obstante, es necesario trabajar interiormente para que todo nuestro interior sea un campo de tierra fértil. Amén. Estimados hermanos, cada uno de nosotros tiene un campo interior diferente. Quizá se podría decir que uno puede ser mejor que otro. Sin embargo, aquí lo importante no es eso. Lo realmente importante es que por medio de Jesucristo y el poder de Dios, todos podemos llegar a ser un campo de buena tierra. ¿Quién puede ayudarnos? Solo Dios puede hacerlo. Aquí no se trata de procurar un cambio por la pura fuerza de voluntad, buscando la autosanidad o autosuperación. Se trata de colocar todo nuestro ser en las manos de Dios y ser obedientes a su voluntad. Para esto es importante orar y estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principal promotor de nuestra transformación. En tal sentido, es importante ser amigos del Espíritu Santo. Muchos de nosotros quizás en algún momento de nuestra vida hemos recibido el apoyo de algún amigo. Un amigo, sin duda alguna, es como un árbol frutal en medio del desierto. Entonces, ¿cuánto más lo será el Espíritu Santo? Ahora que estamos viviendo estos tiempos, aprovechemos para trabajar en nuestra renovación interior con la ayuda del Espíritu Santo. No importa si somos niños o ancianos, como yo. La Biblia nos dice que todos podemos hacerlo. La Biblia, todos podemos hacerlo. Y yo también puedo hacerlo. El niño Samuel pudo hacerlo. Y el anciano Moisés también. Tú también puedes hacerlo. Y yo también puedo hacerlo. Amén. Yo le pido a Dios que haga de todos nosotros un campo de buena tierra donde abunde el fruto del Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Ahora oremos por la palabra. Gracias, Padre. Gracias te damos por tu palabra. El Señor quiere que oigamos, entendamos y pongamos en práctica sus consejos, sus instrucciones. Él no nos ve como un cofre donde deposita y esconde las Escrituras, sino como huertos donde su palabra puede germinar, crecer y dar fruto para su gloria. Por lo tanto, es esencial que cultivemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto incluye la devoción sincera a Él, el estudio de la Biblia, la oración y el compromiso de adorarlo en todo momento. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.